yo nací en una familia cristiana. De hecho, son varias generaciones. Nosotros somos 5 generaciones de pastores y ministros en Argentina. Tenemos una historia de gente ministrando. De hecho, mi mamá y mi papá estaban en el ministerio prácticamente desde su juventud, digamos, ¿no? Iniciaron como evangelistas, luego en el pastorado, y nos criamos en ese contexto nosotros. Nací en Córdoba, que es una provincia de Argentina central, preciosa, de hecho es la más linda de Argentina. Y en Córdoba capital, mi familia es una familia cristiana, soy la mayor de 2 hermanos y muy feliz. Mi infancia siempre la recuerdo en la iglesia, ¿verdad? Siempre desde muy pequeños ya vengo de una familia que aún mis abuelos eran cristianos y que todos mis recuerdos, mis amigos, mis vivencias han sido en la casa de Dios. Bueno, cuando tenía unos 8 años, estaba en una clase bíblica de escuela dominical. Mi hermana mayor, Ivonne, era la maestra y ella estaba dando la clase de la muerte y resurrección de Jesús. Y me acuerdo muy bien que ella llorando, no voy a olvidar las lágrimas que corrían por su mejilla, y ella decía: ¿alguno de ustedes quiere aceptar a Jesús como Salvador? Y bueno, entendí el plan de salvación y acepté a Cristo ese día con 8 años. Éramos 6 en la clase y 5 de los 6 aceptamos al Señor ese día. Y bien interesante porque de los 6, 3 estamos en el ministerio todavía después de tantos años. Bueno, de muy jovencita yo ya estaba participando activamente en la iglesia. En mi niñez, en todos los eventos que había, en mi adolescencia ya dirigiendo en algunas áreas. Luego tuve un llamado para irme a preparar al Instituto Bíblico. El desarrollo ministerial comenzó desde chiquitito porque siempre mis padres eran copastores de la iglesia, luego pastores, entonces siempre estábamos en todas las actividades y llegábamos con tiempo, media hora, 45 minutos antes, y comenzamos a limpiar la iglesia, acomodar bancos. Antes se usaban unas almohadillas para orar y entonces una vez que terminábamos de acomodar todo, tomábamos un par de almohadillas y nos íbamos a orar. Cuando yo tenía 12 años, estábamos en la iglesia donde mi papá era pastor y claro, era un culto normal de domingo, salvo que se trataba de un énfasis misionero. Llegó un hermano de los Estados Unidos que era el director del seminario del Instituto Bíblico Río de la Plata para ese entonces, el hermano Rocky Grams. Era un domingo a la tarde, caluroso, y yo me acuerdo muy bien que me senté cerca de la puerta de salida esperando que digan amén y yo salir a correr con los demás chicos, pero ese día la predicación estaba fuerte y en ese momento el Señor me quebrantó tanto que, bueno, ahí me habló de salir al campo misionero. Y desde los 12 años es eso que está latiendo en mi corazón. Conocí a mi esposa, que hoy es mi esposa, Viviana. Estábamos en el seminario, en el Instituto Bíblico estudiando. Yo ingresé, hice todo el primer año y estaba siempre preocupado por quién sería la persona que me acompañaría en esto que es el viaje ministerial de nuestras vidas, ¿no? Ella ingresó un año después y allí el primer día que la vi yo no voy a decir me enamoré, pero sí dije me quiero casar con ella, de verdad así fue. Bueno, en realidad él me vio a mí, y siempre cuenta él eso, ¿verdad? De que él me vio a mí en los primeros días que yo ingresé al Instituto Bíblico, pero bueno, en ese primer año nosotros tenemos una regla en el instituto de que no nos podemos poner de novios, pero sí ya nos habíamos fichado y empezamos a hablar y eso, y ya para el segundo año sí nos pusimos de novios y terminando el tercer año del Instituto Bíblico ya lo hicimos casados.
Una de las cosas que más me marcó a mí, que cuando yo tenía 18 años los médicos dijeron que yo no podía tener hijos, que estaba estéril. Entonces lo primero que le dije antes de pedirle su matrimonio a mi esposa fue eso, que los médicos decían que no podíamos tener hijos. Entonces yo tuve que enfrentar esa posibilidad junto con ella. Y siempre me recuerdo cuando ella dijo, bueno, si no tenemos hijos podemos adoptarlos. Y bueno, ya ustedes ven el resultado, tenemos 4 hijos ya, gracias a Dios. Armamos un viaje y fuimos 2 diáconos y parte del cuerpo pastoral. Nos fuimos a Ciudad del Este, Paraguay. Me paré al costado de lo que le llaman la supercarretera y ahí estaban los techitos de las casas, se veían, es como que los veo ahora mismo, ¿no? Y parado mirando esas casitas, el Señor me habló para mí, una voz audible, no lo escucharon los que estaban alrededor mío, pero sí para mis oídos fue muy claro, muy patente, y el Señor me dijo, te voy a traer aquí para que prediques mi palabra. Y cuando ya el Señor nos llamó para Paraguay, que fue nuestro primer proyecto misionero, nosotros teníamos ya 3 hijos muy pequeños. Kevin era un bebé prácticamente cuando nos fuimos para Paraguay. Dana tenía 5 años y Camila 3, y bueno, allí nuestra primera experiencia en Paraguay. Era el primer mes de octubre que pasamos allá. Eso, nosotros llegamos en febrero. Para octubre nos toca sufrir algo raro. Dependemos económicamente de Argentina, y como misioneros prácticamente el 100% de nuestras finanzas llegan de afuera del país. Esa madrugada me desperté hablando en lenguas y me senté en la cama y mi esposa dice, ¿qué te pasa, Dani? Despertate, estás loco. Y yo dije, bueno, lo que pasa es que soñé que este mes nos llegaban $700. En realidad necesitábamos $500 para vivir en Paraguay en aquel entonces, hace 20 años atrás. Y yo soñé que nos llegaban 200 más. Y yo dije, con esos 200 compramos sillas, pintamos el cartel del frente de la iglesia. Y entonces Vivi me dice, pues levántate y anda a buscarlo, porque en ese entonces nos mandaban giros telegráficos. En el mostrador me pasan el comprobante, y cuando yo miro, yo me peleé con Dios, porque yo soñaba que eran 700 y eran $200 en realidad lo que llegaron. Imagínate que solamente yo tenía para pagar el alquiler ese mes. No hablemos de alimentarnos, no hablemos de colegiatura de los niños, transporte, nada. Solamente pagábamos el alquiler con eso. Entonces mi gran preocupación fue decir, bueno, ¿cómo le comunico esto a Vivi y a la familia, ¿no? Los chicos eran chiquitos y bien complicada la situación se presentaba para ese mes. Y voy a una casa de cambios para transformar ese dinero que me dieron en guaraníes, que es la moneda local. Entonces la chica hace la cuenta y me pasa un papelito para ver si yo estoy de acuerdo con el cambio. Y yo miro y ahí empiezo a entender, porque no eran dólares, no eran pesos argentinos, el Señor me estaba hablando en guaraníes, eran 700.000 guaraníes. Entonces ahí fue el momento tan complicado. Nos fuimos a orar al cuarto y nos llevamos a Dana, nuestra hija mayor. En ese tiempo tenía como casi 6 años, 5 años y medio tal vez. Y los dos chiquitos quedaron jugando y nosotros nos arrodillamos en el dormitorio, nos tomamos de la mano los 3. Pero cuando le tocó orar a Dana, la niña más chica, nuestra hijita más grande, ella dijo, con sus ojos cerrados nada más, te doy gracias porque la heladera está llena. La heladera es la refrigeradora. Y en realidad en la heladera había 1 litro de leche y 2 huevos, así tal como lo cuento, nada más que eso. Nos reímos porque fue tan espontáneo, no estaba preparado, pero lo que había en su corazón era eso, agradecer por lo que había en el momento. Y bueno, nos fuimos, ahí se terminó la oración y como a las 11 de la mañana, casi el mediodía, llega un diácono de la iglesia, el hermano Carmelo, que llega a la casa. Y no era raro que Carmelo venga porque él era viajante. Como vivíamos en las 3 fronteras, él compraba cosas aquí en Argentina, en Brasil, y las llevaba a vender en el interior en Paraguay.
Entonces no era raro que él venga porque lo trataron de asaltar 2 o 3 veces y nosotros orábamos antes de que emprenda su viaje cada semana. Entonces llega, me toca la puerta y yo salgo medio apesadumbrado, digo, me toca orar por él y plantarle fe y yo no la tengo, no tengo nada. Me dice, pastor, acompáñeme hasta la camioneta. Y entonces él abre las puertas de atrás, se sube y me dice, ayúdeme a bajar esto. Y me da bultos de cosas y yo lo voy, en mi mente tan apesadumbrada en ese momento, ni pensé, casi actué de forma refleja. Bajé todo, las cosas que él me dio, cerramos. Dice, ahora pastor, hay que poner esto adentro de la casa. Y seguí obedeciendo, digamos, impulsivamente. Entonces llevo las cosas al comedor, al living, y le digo, Carmelo, ¿qué es esto? Y él dice, pastor, esta mañana yo estaba del lado de Brasil, estaba haciendo compras para irme de viaje, y el Señor dijo, hace una buena compra de mercado y se la dejas al pastor. Entonces, pastor, esto es lo que le traje para usted, ore por mí. Y oré muy rápido y él se fue, y con Vivi y los chicos desarmamos todo. Y realmente fue sorprendente porque había paquetes de 5 kilos de azúcar, de café, arroz, carne, frutas, verduras. Había 20 litros de aceite. Y yo dije, Señor, una provisión semejante. Cuando acomodamos todo, sobraban cosas, pero la heladera estaba llena, todas las alacenas llenas. Hicimos bolsitas y le llevamos a otros pastores algunas cosas porque de verdad era mucho. Y cuando terminó ese mes, todavía al hacer las cuentas nos sobraron $100. Ser hijo de misionero es algo que uno no escoge, ¿verdad? Es algo que uno no decide. Simplemente un día uno aparece en una familia y se da cuenta que es misionera y que tiene que viajar y que tiene que seguir a sus padres a donde vayan. Te acostumbras a un lugar y después ya decís, no, nos tenemos que ir. Y tenés que dejar todo, familia, amigos, trabajo, estudios. Entonces es difícil volver a empezar, por así decirlo. Nosotros viajamos desde que tengo 5 años en Paraguay, después Venezuela y ahorita aquí, ¿verdad? Es como, la vida del misionero es como moverse, cambios constantemente y no hay una zona de confort, no hay una forma de un lugar de seguridad, un lugar donde uno dice, pertenezco acá. Y luego, cuando estábamos como misioneros en Venezuela, el Señor nos sorprendió porque nos regaló a la más chiquitita, Catherine. Ella nació en Venezuela cuando éramos misioneros allá en la ciudad de Barquisimeto. Es un sentimiento muy fuerte, digamos, porque ya es la segunda vez que tengo que dejar personas. Pero es una cosa que Dios nos mandó a hacer, entonces Él sabe qué va a pasar y con la gente que nosotros dejamos acá van a seguir siendo amigos que podemos visitar, hablarles, entonces. ¿Usted le puede dejar algunas palabras a todas esas personas que usted se ha encariñado? ¿Qué les puede decir? Ok. De que... Sus amigas, ahora que usted se va, ¿qué les puede decir? De que... Voy a hacer Nunca voy a olvidar cuando salíamos por primera vez hacia Paraguay, a mis padres llorando ahí y contándonos una experiencia muy dura de cómo es dejar a sus hijos partir al campo misionero. Para nosotros fue un shock muy duro. Dejarla, si bien nosotros no éramos propietarios de una casa, pero alquilamos siempre, pero dejar, qué sé yo, los cuadros, los libros, todo lo que uno había adquirido, muebles y demás, venderlo
y que se resuma a unas cajas y unas maletas para subirse a un autobús o a un avión para ir a las misiones. Eso te parte el alma. Y ya cuando los hijos son grandes, que los chicos tengan que también pasar el mismo proceso de dejar sus amigos y llorar, porque a veces no entienden por qué tienen que irse a otro país y deben ir porque son pequeños o son adolescentes. Que gracias por dejarnos entrar en sus vidas y hacernos sentir como en casa. Nunca tengo una imagen grabada en mi mente. A Kevin, mi hijo varón, con 15 años, con su guitarra al hombro, en esta mano una maleta, y mirando hacia atrás. Toda la familia queda en el aeropuerto despidiéndonos desde Buenos Aires, y cuando él gira, yo lo veo su cara llena de lágrimas, y con su guitarra y su valija yendo hacia entrar al área internacional. Eso a mí me mató. Eso fue durísimo, 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 y me hizo plantear mucho la vida misionera. Tal vez ahí entendí un poco al apóstol Pedro, cuando la historia del joven rico, cuando el Señor le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme, y el muchacho se fue y no volvió, y Pedro le dice al Señor: ¿y qué ganamos nosotros? Ya ellos tenían 3 años de ministerio con Jesús, y él cuando ve esta situación le pregunta al Señor: ¿qué gano yo con dejar todo esto, ¿no? Entonces se me vino como esa expresión del apóstol Pedro: ¿qué ganamos al hacer este sacrificio? Por ejemplo, en Venezuela yo tenía un grupo de amigas, ¿verdad?, que éramos muy cercanas, y eso fue muy difícil de dejar. Al llegar a Argentina, uno pensaría que el choque cultural es al ir al otro país, pero fue totalmente un choque cultural volver a mi país, ¿verdad? Cuando uno anhela, no sé, Argentina, volver a ver a los familiares, volver a ver todas las cosas que alguna vez dejó, nunca piensa que va a ser tan difícil volver a eso, ¿verdad? Yo extrañaba Venezuela, extrañaba a mis amigas, extrañaba la iglesia, y eso fue muy duro también para mí, adaptarme otra vez a Argentina. Ese domingo estábamos listos con nuestra ropa, listos para subir al carro y salir hacia la iglesia, pero Camila me agarró con sus 2 manitos la cara así, y me dice, así con los ojos rojitos, así, me dice: papi, ¿cuándo vos vas a entender que Argentina no es nuestro lugar? Algo personal duro que me tocó vivir fue cuando mi hermana Camila se casó. Yo con ella éramos muy unidos, más que con mis otras 2 hermanas. Y entonces, verla que se iba a ir lejos y que iba a formar su familia y que no la iba a ver más, fue bastante duro. La verdad es que sí me pegó bastante. Por mucho tiempo yo, digamos, en mi casa veía como: acá falta Camila. Haber pasado por estos momentos que no solamente fueron lindos, también fueron difíciles, pero nos hizo crecer y ser la persona que ahora somos. En marzo del próximo año ya entro al Instituto Bíblico para prepararme para ser misionero, porque eso es todo lo que he hecho siempre, y la verdad es que es lo que quiero hacer toda mi vida. La verdad es que siento desde muy dentro de mi corazón que sí, voy a ser misionero. También vemos las bendiciones en esto, ¿no? Crecer en fe, crecer en sabiduría, crecer también en las relaciones, sobre todo las amistades. Hemos ganado mucha familia de Dios en estos países que amamos tanto. En lo personal jamás me arrepentí, jamás, nunca he dudado. Estos últimos 20 años que tenemos invertidos en la obra misionera fueron los mejores de nuestra vida. Costa Rica ha sido como un segundo hogar para nosotros. Dios nos dio la bendición de que el hermano Daniel Peloso, Vivian, su familia estuvieran en Costa Rica, es decir, vinieran a nuestro país para ayudarnos en el desarrollo y la organización de la visión misionera. Estos pocos años que el hermano Daniel ha estado en nuestro país realmente transformaron, desarrollaron la visión misionera, no solamente
en la visión de los líderes nacionales, sino en la visión de las iglesias locales. Daniel ha sido un apasionado, de verdad, incansable. Ha hecho un trabajo increíble en esta nación y viviremos siempre agradecidos por el trabajo que ellos realizaron. Uno de los aspectos sumamente importantes es cómo no solo se integró él, sino su esposa y cada uno de sus hijos se integró al trabajo como un ejemplo, un modelo extraordinario de una familia que tiene una visión de hacer la obra misionera en el mundo. No teníamos un edificio y ellos lograron levantar un edificio en menos de 6 meses. Y es el edificio donde actualmente estamos ahora, donde la agencia misionera opera, y de verdad fue un milagro poderoso provocado por la familia Peloso. Hermanos argentinos, gracias. Gracias por haber enviado a Daniel a Costa Rica en este tiempo. Gracias por haberlo sostenido y respaldado. Nos han ayudado tremendamente. Costa Rica agradece, las Asambleas de Dios de Costa Rica agradece a las Asambleas de Dios argentinas. Y a cada uno de los argentinos que han ayudado en el sostenimiento de esta familia. Quiero decirles que Costa Rica está inmensamente agradecidos por habernos enviado a la familia Peloso entre nosotros. Gracias a todas las iglesias, a los pastores, a los líderes, a los grupos de trabajo de misiones en Argentina que nos estuvieron apoyando desde allá todos estos años, aquí en Costa Rica, por sus oraciones, por sus ofrendas. Las más sinceras gracias desde mi corazón, porque sin ustedes hubiera sido muy difícil estar acá. Siempre nos apoyaron, no en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Cada minuto de oración, ustedes no saben el impacto que estaba teniendo en nuestras vidas, en los momentos difíciles. Tengo que agradecer de verdad profundamente a Dios en primer lugar, de verdad Dios. Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado. 20 años son 240 meses de fidelidad plena del Señor. Él nunca nos abandonó y nos llevó por estos 20 años en el campo misionero de la mano y nos debemos a Él completo. Bueno, la Iglesia Argentina sumamente agradecida. Siempre decimos que sin ustedes no hubiéramos podido hacer, ¿verdad?, muchas de las cosas que hicimos, porque sus oraciones han derribado muchas fortalezas. Muchos de los éxitos que hemos alcanzado en el Señor han sido por esas oraciones de esas familias, esas iglesias, esos hermanos que han levantado nuestras vidas, rodeándonos, protegiéndonos. Yo creo que tengo que agradecer a la familia, a mi esposa, a mis hijos, que son un tesoro para mí, porque me han acompañado en todo y hemos juntos trabajado estos 20 años. Y a la Iglesia de Argentina por su apoyo, por haber dado desinteresadamente para que esto sea una realidad. Y quiero decirles gracias, de verdad, gracias porque ustedes han hecho realidad este proceso de trabajo y todo lo que se vivió en el campo misionero.